Amado, muchas bendiciones. Sean bienvenidos a su devocional de la Biblia cronológica. Ya estamos en la semana 5. Qué bendición poder estudiar la Biblia juntos, poder ser edificado. Y esta semana eh, terminamos el libro de Job, un libro lleno de angustia, un libro lleno de dolor. Pero observamos que ya al final del libro de Job entran dos testigos. Dos testigos. Uno es Eliú, que era un testigo joven, un joven que creía saber más que los demás, y su discurso se extiende hasta por 5 capítulos. Sin embargo, vemos que ese discurso eh, no satisface tampoco las necesidades de Job, pero al final del libro, de los capítulos 38, 39, entra otro testigo, pero es el testigo más grande de todos, Dios. Job 38:2 dice, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Amado, y hemos aprendido esta semana que el libro de Job no solamente habla del sufrimiento, no solamente habla de la desesperanza, no solamente habla de los amigos que estaban en contra de Job, no, habla del Dios santo, del Dios sabio, del Dios creador de los cielos, de la tierra, del Dios que con su palabra nos creó, del Dios que hizo el sol, hizo el mar, hizo las bestias, hizo las aves, de ese Dios todopoderoso. Y cuando le preguntas, "Oh, ¿quién eres tú?", respóndeme, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice todas estas cosas? Y vamos a hacer un pequeño resumen esta semana y comenzamos en el capítulo 25, la semana, el día 1, esta semana el 25 al 8, y vemos que hay una característica principal de este libro, y es que es un libro sapiensal, es un libro de sabiduría. Por eso está escrito en prosa y en poesía. Es un libro que nos ayuda a entender, nos da sabiduría. Y en ese capítulo 25, del 25 al 26, vemos el diálogo con Bilda y los argumentos de Job en cuanto a la forma en que Dios se manifiesta en su trato con los hombres perversos, deja a sus amigos sin mucho que decir, porque él dice, no saben qué responder ante tal evidencia. Y al mismo tiempo se dan cuenta de que Job nunca va a reconocer que Dios le está castigando por su pecado. Y eso era lo que el problema que los amigos tenían. Decían, tú pecaste. Y Job decía, yo no pequé, yo no pequé. Y Bilda ya no intentaba ni siquiera objetar o señalar a Job. Solo sugiere que si Dios es el omnipotente y Dios es santo frente a él, nadie puede presentarse como puro. Y Job, como cualquier otro ser humano, debe reconocer su pecado frente a Dios. Ese era el argumento. Pero ya no podían hacer más nada. Y vemos la respuesta de Job en el capítulo 26. Job sigue con el tema de que Bilda, el principio era ampliar aún más, como despreciar el tratamiento que Dios le estaba dando a Job. Y Bilda sigue insistiendo de que Job tiene algún pecado. Y al concluir la respuesta, el comentario de Bilda, Job se detiene un momento y parece que espera que intervenga Sofar ahí, el otro amigo. Y aunque tuviera más razonamiento, un poco más, para exponer la seguridad de que Job ya no tomará en cuenta el comentario que ellos estaban haciendo, Job ya estaba convencido de que él no había pecado, de que él era inocente, que él no sabía por qué estaba sufriendo, pero él dice, yo soy justo. Y en su opinión en cuanto al sufrimiento, dice, el justo podrá defenderse su inocencia delante de Dios sin ser reivindicado, porque él es justo y reconoce la verdad y la justicia. Él es invisible, no se le puede palpar, pero él sabe qué sucede en el mundo. Conoce nuestro camino y al probarlo nos vindicará. Y vemos que una y otra vez los amigos hacen acusaciones falsas, porque la verdad es que no tienen la razón. Ellos estaban buscando, como muchas veces nosotros, sin saber lo que está pasando con alguien, a veces hacemos comentarios que no bendicen, que no edifican. Y los amigos de Job, estos tres primeros amigos, no tenían mucha empatía con Job. Y Job en los capítulos 27 al 31 hace una apología de su inocencia. Los amigos de Job se han quedado sin argumentos. Sus soluciones para explicar el problema de Job no logra saciar sus dudas. Job está dispuesto a aceptar la idea de que la maldad acarrea sufrimiento, aunque esta conclusión no siempre se cumple en vida. Sin embargo, sus amigos no aciertan a dar respuesta a la pregunta de por qué un hombre justo sufre, ya que no creen que esto sea posible.
Aparentemente Job esperaba otra intervención de parte de Sofar en ese mismo capítulo. Y vemos en el capítulo 32 del 1 al 3, que entra Eliú y Eliú responde a los amigos de Job. Los tres amigos de Job no quisieron responderle más porque él insistía en su inocencia. Entonces Eliú dice que y se enojó con ellos, se enojó porque Job no quería admitir que había pecado y que Dios tenía razón en cuanto al castigo, pero también se enojó con los tres amigos porque le dijo que no podían refutar los argumentos de Job. Y él llegó con un poco más de sabiduría y da un poco más de luz, como aparentemente de lo que estaba pasando. No acierta de tal manera, pero sí dice, habla de la sabiduría y de la soberanía de Dios. Y entonces, y vemos que entra el capítulo 27 y vemos la reafirmación de su inocencia una vez más en el capítulo 27 y luego él hace una aclaración en ese mismo capítulo sobre acerca de los impíos. Y aunque Job está de acuerdo con la teología de sus amigos, con la que sus amigos plantea, no acepta la explicación que le ofrecen para su problema. Es cierto que los impíos sufren a causa de su maldad, pero no siempre sufren inmediatamente. Al final del camino tienen que privarse de toda su prosperidad y saldar cuentas de su pecado. Sin embargo, esta paga no siempre se cobra de una sola vez. Y eso es lo que nosotros a veces entendemos, pero y a veces nos comparamos nosotros como cristianos y como discípulos de Jesús. Oye, pero ¿por qué aquel que no es cristiano, ese que es un hijo del diablo, esa que es una chismosa, ese que mira lo que hace, la maldad, y mira cómo prospera, y mira, ya compró carro, casa, y a veces como que envidiáramos la prosperidad de los impíos? Amado, pero tranquilo, cada uno va a tener que rendir cuenta. Y Job dijo, si no es en esta vida, será en la eternidad, pero vamos a rendir cuenta. Los impíos no pueden clamar a Dios en medio de tal situación, pero Job sí, aún podía clamar a Dios. Y lo que los amigos le decían, es que tú actúas como un impío. Él dijo, los impíos no claman a Dios. Los impíos no claman a Dios. El que tiene dinero no clama a Dios, el que está en prosperidad y el que no se acerca a Dios no clama a Dios. Y a veces pareciera que nosotros nos acercamos a Dios cuando solo tenemos problemas o cuando estamos en una situación difícil y después lo dejamos. Pero Job no, Job hacía sacrificios diarios, Job hacía sus devocionales diarios, Job estaba ahí, es más, hacía sacrificios por él y por sus hijos también, por si acaso, él decía, por si acaso alguno pecó. El castigo del pecado no es la explicación más adecuada para el problema de Job, porque había algo más ahí. Y en el capítulo 28 llega como la cumbre de este libro, y es la verdadera sabiduría. Job explica que la debilidad de la respuesta de sus amigos se encuentran en la fuente de su origen. La explicación es lógica y presenta una solución que muchas veces parece cierta. Sin embargo, aun cuando los principios son verdaderos, tienen que aplicarse a la vida personal con la sabiduría que solo Dios puede dar. De hecho, él dice que la sabiduría es más preciosa. O sea, el hombre busca debajo de la tierra piedras preciosas, oro, esmeralda, rubí. Y él dice ahí en ese capítulo, si así buscaran la sabiduría de Dios, amado, ni aun el más sabio de la tierra es más sabio que Dios. Y cuando uno busca la sabiduría de Dios, y la única manera que usted puede encontrar la sabiduría de Dios es a través de las escrituras, es a través de su palabra, es a través de lo que estás estudiando, es a través de lo que estás leyendo. Y dices, wow, ahora entiendo esto. Me imagino que usted esta semana número 5 leyendo el libro de Job, ha comprendido muchas cosas. De hecho, wow, Señor, no lo había visto de esa manera, no lo había visto así. Y ya llegando al día número 3 en Job 33 al 36, vemos que una vez más, vemos la escuela divina. Ahí vemos la escuela divina, vemos la intervención de Eliú, vemos a Eliú se enoja porque Job se había justificado a sí mismo más que a Dios. Y Eliú reconoció que hablaba como representante de Dios. Aunque se le puede criticar por su manera orgullosa de hablar, porque era joven, y cuando uno está joven, uno se la cree todas. Pero Eliú es un buen ejemplo de algunos aspectos de la consejería. ¿Por qué? Porque cuando vemos ahí, vemos que él hizo una lista y él dice, Dios es sabio, Dios es soberano, Dios puede hacer lo que Él quiere hacer. Y vemos que Él empieza a explicar y da como un poco de luz a Job, diferente a sus amigos. Los amigos estaban enfocados en el problema, en la necesidad, en el sufrimiento de Job. Pero Eliud da un giro pequeño y dice, mira, pero están descartando la sabiduría de Dios. Y si de verdad esto está pasando porque Dios así lo permitió, porque Él es el soberano, Dios no estaba bajo ninguna obligación de explicar razones.
Amado, y a veces nosotros hablamos a Dios como que si Dios nos debe una respuesta. Si Dios es el creador, mi amado, Dios es el omnipotente, el soberano, el gran Dios, el gran yo soy. Si Él la quiere dar, bien, pero si no la quiere dar, también está bien, porque Él es Dios. Amén. Y en el día 4 vimos que Job, ya después de que Job pide respuesta a Dios a lo largo de todo el libro, ¿verdad? El Señor finalmente habla, comenzando en el capítulo 38. Sin embargo, Dios no reivindicó a Job, ni se puso tampoco al lado de sus acusadores, más bien silenció toda la sabiduría humana. Escuche esto, silenció toda la sabiduría humana. A veces nos creemos muy sabios, a veces creemos que tenemos la razón y bueno, Dios, ¿por qué me está pasando esto? O porque yo estoy viviendo porque tú no me respondes, Dios. Y es verdad, aunque nosotros clamamos y oramos, Él decide en qué tiempo responde. Nosotros vivimos un tiempo crono. Crono es el tiempo que usted mide, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, la hora, los días, la semana, los años, pero Dios vive un tiempo Cairo. Y el tiempo Cairo de Dios está suspendido. Él decide cuándo responde y a qué hora responde y cómo responde. Amén. Y Job, y ni se puso al lado de Job ni de sus amigos, y también señala que quiere callar la sabiduría humana al señalar su creación, su obra, al crear y mantener el universo y las criaturas que están en él. Y vemos en el Salmo 19, ¿verdad? Dice que los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche la dan a conocer. Y ya cerrando en el día 5, vemos que el capítulo 42 concluye la historia de Job y vemos que aquí se acaba el libro. Y vemos que Dios por fin le responde a Job, pero no lo que él quería escuchar. No, no. Dios le da una clase a Job. Dios le da, como yo dije, una escuela de sabiduría. Y vemos el conocimiento de Dios. La vista, vemos que la vista, aunque es un sentido fundamental para nuestras vidas, por lo general es algo que damos por mucho. Muchas veces ni pensamos en ella, ni cómo sería la vida si no contáramos con la capacidad de la perfección. Por eso Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Muchas veces, siempre cuando comienzo un discipulado, le digo a las personas, y creo que todos los que hemos hecho un discipulado, que han hecho un discipulado con nosotros, siempre le digo a las personas, amado, en el discipulado van a pasar dos cosas. Número uno, usted va a conocer al Dios creador, al Dios de los cielos, de la tierra, al Dios santo. Y número dos, va a pasar que usted creía que seguía un Dios hasta que empieza a leer las Escrituras y hasta que empieza a reconocer que verdaderamente Dios es santo y todopoderoso y que no nos tiene que dar siempre una respuesta. Muchas veces nos venden a un Dios como que está ahí esperando que yo ore para responder. Como que está ahí, como que el Dios de la lámpara de Aladín, que está esperando que yo pida un deseo para que Él lo conceda. No, no, ese Dios no es así. El Dios de la Biblia no es así, amado. El Dios de la Biblia es mucho más grande que eso. Y nosotros no entendemos muchas veces a Dios porque no leemos las Escrituras. Y Job vemos que adopta una nueva perspectiva y ve la revelación de Dios. Es más, cuando Dios le pregunta a Job, Job no tiene respuesta. Job se queda callado, no tiene nada que responder. No tiene nada que responder, nada, no pudo responder nada. Y cuando él dice, y ahora yo preguntaré y tú me contestarás. ¿Qué le iba a contestar Job al creador de la tierra? Nada. Job no pudo comprender lo que Dios hace. No pudo entender el plan de Dios. No podía entender. Dijo, ¿qué pasó? Y vemos que al final del capítulo 40 vemos la respuesta de Job. Al recibir esta revelación parcial de la superioridad de Dios, del conocimiento de Dios, Job se da cuenta de lo pequeño que es. Decide que es mejor tratar de no darle respuesta a estas preguntas porque sería una locura. Ya había dicho suficiente. Dijo, no, no abriré más mi boca. Al reconocer la grandeza de Dios, el Creador, el que rige el universo, calla delante de él. Y Dios, el omnisciente, el omnipotente y el omnipresente, soberano del universo, es la fuente de la sabiduría y el orden. Por lo tanto, el Señor sabe lo que hace. De modo que Job reconoce que puede confiar en este Dios, aunque no comprende
lo que su Señor está haciendo en su vida. ¿Y qué podemos aprender de esto? Job aprendió una gran lección en cuanto a la grandeza de Dios. Y póngase por un momento en el lugar de Job. ¿Qué habría pensado si le hubieran pasado lo mismo? Apunte los principios más significativos esta semana que Job había aprendido o que usted puede aprender con ese encuentro que tuvo con Dios. Él tuvo un encuentro con Dios. Job se encontró con Dios y cuando él se encontró con Dios, él verdaderamente conoció a Dios. Job hacía una religiosidad, iba como que, vamos a ponerlo así, como que Job iba todos los domingos a la iglesia, hacía su matutino, oraba y leía la escritura y hacía ofrenda, pero no lo conocía, no lo conocía. Y muchas veces nosotros caemos en la religiosidad de creer que conocemos a Dios y no, a veces no leemos las escrituras, a veces pasan cosas en nuestras vidas, que eso es lo que prueba si de verdad confiamos o no confiamos en Dios. Amén. Y esta semana también comenzamos con la liberación. Terminamos el libro de Job, pero también arrancamos con Éxodo y comenzamos con la historia de el pueblo hebreo en Egipto. Y vemos que una vez más hay otro personaje que entra en esta historia y es Moisés. Moisés también entra porque así como Job sufría, el pueblo de Dios también estaba sufriendo en Egipto, estaba siendo oprimido por este gran faraón, por este pueblo. Y vemos una vez más cómo el sufrimiento se manifiesta, pero aún en medio del sufrimiento, amado, Dios está con nosotros. Aún en medio de tu problema, aún en medio de la necesidad, aún en medio de la dificultad, aún en medio de lo que tú y yo no entendemos. Y a veces tratamos de darle respuesta. Mira que Job pasó casi 38 entre los amigos de Job y Job pasaron casi 37 capítulos del libro de Job tratando de darle respuesta a un problema que es la soberanía de Dios. Y a veces nosotros estamos tratando de darle respuesta a cosas de nuestra vida que no nos corresponde a nosotros saber la respuesta, sino Dios es el que la tiene. Y oremos para que ese Dios soberano, ese Dios bueno, ese Dios misericordioso y ese Dios omnipotente y omnipresente cada día esté en nuestras vidas. Para que cuando no entendamos las situaciones por las que estamos pasando, podamos ser humildes y decir, Señor, no entiendo esto. Y no entiendo ese versículo porque ahí me imagino que uno no puede entender ese versículo de Romanos 8:28 y los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Señor, no sé en qué me va a ayudar esto a bien, no lo sé. No veo un panorama, no veo una luz al final del túnel, pero sé que si tú estás conmigo, tú me vas a ayudar. Y algo que me quedó de este libro de Job es lo que dice Job 19, 20, 25, 23, dice, yo sé que mi redentor vive. Amado, si tú sabes que tu redentor vive, no hay problema tan grande, no hay enfermedad tan grande, no hay crisis tan grande que tu redentor no pueda resolver. Amén. Así que le bendigo y gracias por estar conectado a este devocional una vez más. Muchas bendiciones y sigamos conectados hasta la próxima semana. Amén.